Dani se marcha de España, esto es Droneando número 278. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Hola Calle, hola Droners, pues aquí estoy, en Oslo, en Noruega, que me he ido unos 4 meses, porque allí en España no se puede volar, Cayetano. No, me he venido aquí porque María, mi pareja, tiene una estada de doctorado, que significa que le han becado y ahora mismo está aquí aprendiendo, adquiriendo conocimientos nuevos sobre esquizofrenia y sobre técnicas como para poder seguir trabajando en sus investigaciones. Y nada, ahora estamos aquí, en este pisito, aquí en Oslo, y la verdad que muy guay, una nueva aventura en pareja y sobre todo pues teniendo la oportunidad, ¿no? de venir aquí a grabar y sobre todo si a toda la comunidad le interesa pues a comentar cosas relacionadas con drones aquí en Noruega. Porque además queremos aprovechar esta situación para convertirla en una oportunidad de traer imágenes distintas, paisajes distintos. Y vamos a contar hoy los planes que tenemos para volar drones allí, para ver, Dani, qué imágenes nos puede contar. Antes que nada, ¿te has llevado algún dron? Pues la verdad es que con el poco espacio que teníamos en las maletas, al final hemos traído 5 maletas, 3 de ellas de 25 kilos y 2 de 10, y con los focos, la cámara en mi caso tengo el Mavic Mini, lo tenía en Barcelona porque salimos con el Mavic Mini, lo tenía allí. He decidido no traérmelo y esperar a que salga el Mini 3 para comprarlo. Calle se comprará el suyo en Alicante, en Altea, y yo me compraré uno aquí. Porque no sé si Calle te he comentado que ya he visto una tienda oficial de DJI aquí en Oslo, que también sería interesante ir a visitarla y ver a ver qué nos pueden ofrecer allí y sobre todo si se pueden probar algún dron o algo. Estaría guay ir un día con la cámara y grabar, a ver qué podemos sacar de allí. Y esa es la idea. No me he traído ningún dron. Estamos esperando que salga el Mini 3 para comprarlo y para, primero de todo, Calle, comprobar a ver cómo está aquí la normativa. Sí, sí, sí. Sí, eso está guay, ¿eh? Ir a la tienda de DJI, ahí a hacer un blog, Ujú. eso estaría chulo. Sí, 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 sí. Si teníamos un día, eso estaría guay. Sí, y bueno, ya si colaboráramos, que nos dejaran los dones, pero eso ya lo veo más complicado. Pero por lo menos ir allí y mostrarnos, eso estaría guay. Ya. Haremos esa estrategia que dice Dani. Tendremos dos Mini 3 cuando salga. Todo apunta a Ujú. que será este mes ya, en abril, pero bueno, tampoco, no, como nosotros no tenemos información oficial, tampoco lo decimos. Pero haremos eso. Dani tendrá ahí un Mini 3 que se pegará por los fiordos unas buenas vueltas. Ujú. Y aquí pues seguiremos también con el ritmo habitual. Pero Dani, para ello, es importante saber qué se puede hacer con un dron en Noruega en este caso. Vamos a intentar dar consejos que sirvan para cualquier lugar que no sea tu país, es decir, qué hacer cuando quieres salir de tu país con tu dron. Y vamos a aprovechar un poco, vamos a aplicarlo un poco a Noruega y vamos a ver qué es lo que va a tener que hacer Dani para poder volar sus drones en Noruega. Así que bueno, ¿cómo lo tenemos a priori en cuanto a legislación y permisos? Bueno, lo primero que he hecho es buscar un poco en Google, de buscar Norge, que es como se dice el país en su idioma, y drones, y enseguida ha salido ahí bastante información. Lo bueno es que las páginas web, a diferencia de España, pues la usabilidad es mucho mejor y bueno, lo bueno aparte es que el idioma pues lo puedes seleccionar tanto en inglés como en noruego y en ese aspecto pues ahí podemos ir buscando. Y la verdad que muy guay las plataformas, está bastante claro lo que hay que hacer y ahora lo comentaremos. Pero me gustaría un poco, Calle, que me comentaras esta forma que tienes tú, por ejemplo, que hiciste tú cuando fuiste a Estocolmo, que me parece muy interesante, que yo aún no la he hecho, y me gustaría que me explicaras un poco qué sueles hacer tú cuando viajas a otros países de la Unión Europea, por ejemplo, para saber un poco qué debes hacer y qué cosas tienes que tener en cuenta a la hora sobre todo, de dónde poder volar y de la normativa. De la Unión Europea y de cualquier país. Esto sirve para Ujú. cualquier lugar al que vayas que no conozcas. Esta estrategia un poco no es que la diseñara pensando voy a hacer una estrategia para pilotar fuera. Simplemente me surgió por mi forma de actuar y por mi forma de ser. Y muchos se han sorprendido cuando suelo contar en algún curso y bueno, cuando suelo compartirla. Porque es súper simple, funciona para cualquier país y yo la verdad que me ha ayudado muchísimo a poder volar en países en los que no conozco cómo está el tema de normativa, ¿no? Lo que suelo Ujú. hacer yo es intento contactar con pilotos locales. Yo voy a un país o a una ciudad donde sea, intento identificar cuáles son los pilotos que son de allí, los que están haciendo fotos a sus cosas y tal. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo también.
lo hago a través de Instagram. Me voy a los hashtags, hashtags de la ciudad, que pueden ser el propio nombre de la ciudad o alguno seguido de visit o turismo o algo así. Y allí ya veremos si entramos en el hashtag, que esto en el curso de Instagram lo trabajamos muy bien para dominar un hashtag entero, para copar un hashtag, pues normalmente veremos que hay fotos del mismo perfil, hay muchas fotos de los mismos perfiles que Ujú. suelen ser los pilotos que viven por allí, que entonces hacen más fotos a lo que tienen por allí, ¿no? Ya os Ya. digo que a veces cuesta más, a veces cuesta menos, pero siempre encuentras a los pilotos locales y yo lo que hago es preguntarles, les escribo por privado, les digo, pues soy tal, voy a ir allí tal día y bueno, pues estoy un poco perdido, te pido que me ayudes dándome la información. Ojo, esto es importante. Yo no les digo que me hagan el trabajo. No les digo, disculpa, ¿crees que podré volar allí con este dron? No, yo digo, dime dónde está la información. Que esto lo hago hincapié porque muchos que me escriben a mi Instagram personal, que ya sabéis que lo tengo saturado, así que no hace falta que me sigáis escribiendo, pero bueno, me seguís escribiendo y lo hacéis en plan para que yo os haga el trabajo. Me decís, Cayetano, ¿tú crees que yo puedo volar allí con tal día, con tal dron, a tal hora? Eso no está bien. Yo lo que pido es la información. Dime dónde está la información, dime si hay una web especial, dime dónde puedo encontrar tal. En algunos casos, por ejemplo, me pasó en Inglaterra, incluso el chico, que, bueno, de los dos o tres que contacté, uno me dijo, hay una app que está muy bien porque tú pones tus datos ahí y puedes incluso anunciar tu vuelo. Así, cuando vayas a volar, todos los pilotos de la zona podrán ver que tú estás allí. Ujú. Y la verdad es que son los primeros interesados en que la situación esté regulada y por eso ya os digo yo que os van a ayudar sí o sí, porque lo último que les interesa es que vaya uno ahí a hacerlo ilegal y mal y rápido y que provoque alguna catástrofe que les haga mala propaganda. Así que yo el 100% de las veces me ha funcionado y claro, ya te estás aprovechando de la experiencia de otra persona, no para que te haga el trabajo, sino para que te dé toda la información y bueno, es un poco también lo que haremos aquí. Hemos empezado por la parte más formal, que ahora Dani nos comentará, pero seguramente también haremos esto de contactar con pilotos locales, porque además también te suelen decir lugares para ir a pilotar. De hecho, en Liverpool, que fue incluso el chico que me contactó, quería que quedáramos para volar juntos. Yo creo que es una forma muy buena de comunicarse, de crear sinergias y también lo haremos seguramente en Noruega. Así es, hacer una mini comunidad aquí en Oslo, en Noruega, estaría genial. Yo por mi parte estaba buscando esto, hashtags y tal, y no he tenido suerte. Me han salido perfiles que hacía tiempo que no publicaban. A ver si tengo otra vez, intento otra vez la búsqueda de hashtags de aquí de la zona y podemos encontrar a pilotos que estén ahí al día y que estén publicando. Pero bueno, como comentaba Calle, pues eso, una de otras vías es ir a la fuente de información oficial, como sería pues AESA en España, pues aquí relacionado con la seguridad aérea en Noruega. Y entonces pues tenemos varias páginas web que nos comentan qué debemos hacer si venimos del extranjero y qué tenemos que hacer si vivimos aquí, ¿no? Que son pues más o menos son procesos parecidos, pero hay una gran diferencia, Calle, que es que en uno tienes que pagar, que eso me ha llamado la atención, Calle, 220 coronas, unos 22 euros tienes que pagar para entrar, podemos decir, en el ecosistema que tenemos allí en España gratuito, que ahora te puedes sacar el A1, el A2 y el STS teóricos, pues aquí en este caso sería de pago. Lo bueno es que nosotros en este caso, como nosotros ya tenemos estos certificados, porque, que son a nivel europeo, pues se supone que no tenemos que hacer este procedimiento. Y hay que hacer lo siguiente, ¿no? Está registrado, por ejemplo, como operador de drones en el país de origen, en nuestro caso España, y no hay distinción entre volar por diversión, ocio, y volar para uso comercial. Eso, como bien es lo mismo en España, aunque hay que tener en cuenta que en el tema de los seguros sí que hay veces que en España no nos ponen algún tipo de, como nosotros en Coverdron, no calle que tenemos el seguro de profesional y el seguro de ocio. Luego sería tener un certificado de ASA, que en este caso son los certificados A1, A3, que los comentábamos. Como bien sabéis, una cosa es ser operador y otra cosa es tener el A1, el A2, el STS. Todo esto son certificados que te vas sacando mientras vas haciendo las clases, mientras vas aprendiendo toda la teoría y vas examinándote dentro de la plataforma.
Luego tendríamos que marcar el dron con el número del operador, que esto es lo mismo que hacemos nosotros, que siempre os recomendamos, dando.info/matrícula, ¿no? Ahí tenemos una matrícula donde nos pide el nombre, nos pide la marca, si es de 4 rotores o si es de ala fija, una serie de datos que es interesante tenerlo en una plaquita que sea troquelada y que no sea inúfuga y sobre todo pues que tenga un buen pegamento para que se pegue en el dron y no haya ningún tipo de problema. Luego, tener una póliza de seguro válida. En nuestro caso tenemos la póliza de Cover Drone, como decía, y nos cubre tanto a Kai y tanto a mí, a todos nuestros drones. Y tendremos que enviarles un correo a ver cómo lo enfocamos para hacerlo aquí en Oroga. Si creamos uno nuevo, pues, por ejemplo, de ocio, que vale bastante barato, unos 17 euros, o si realmente con el nuestro, que ya podríamos decir que no nos cubre en toda Europa, serviría. Y luego pues seguir las normas de la categoría abierta, que pues aquí por ejemplo nos comentan, por entrar un poco más en detalle, ¿no? Pues mantener a la vista el dron en todo momento, que esto es lo mismo en España, mantenernos a una distancia mínima de 5 kilómetros de los aeropuertos y nunca volar cerca de las zonas de accidentes, volar siempre por debajo de los 120 metros del suelo y a una distancia segura de los demás, respetar la privacidad de otras personas, ni las reglas de la GDPR, de la privacidad. Seguimos con no sobrevolar aglomeraciones de personas, igual que en España. Y si el dron pesa más de 500 gramos, mantener la distancia de al menos 150 metros sobre las aglomeraciones también de personas. En este caso, si el dron pesa menos de 500, mantener una distancia de como mínimo 30 metros. Así que, como puedes ver, Calle, es algo muy similar a las reglas de juego que tenemos en España y la verdad es que parecen bastante pues, aceptables, ¿no? ¿Qué opinas? La verdad es que lo primero que nos ha sorprendido, o por lo menos a mí, es la calidad de la web. Me ha gustado mucho el diseño, cómo está la información, incluso, claro, la primera barrera que tenemos, que es el idioma, simplemente rápidamente puedes cambiar al inglés y todo está súper claro. Todo está hecho con el objetivo de informar, con el objetivo de que la persona que venga a volar pues pueda hacerlo rápidamente. De hecho, bueno, hemos estado viendo la web un poco antes de grabar, en apenas media hora, ya nos ha quedado todo muy, muy claro. Y yo creo que en eso, por lo menos en nuestro país, en España, está mucho peor. Creo que se tiene que mejorar mucho eso. Y en principio sí que me gusta mucho cómo está puesta la información. Es verdad que hay distintos mapas, algo que tenemos que seguir trabajando, pero al principio me gusta mucho que esté muy bien adaptado a todos los que vengan y a todos los que entiendan que, bueno, que con su dron pues pueden volar en Noruega. ¿A ti te ha gustado la web, Dani? Pues sí, la verdad es que tienen razón, la usabilidad y sobre todo el diseño es mucho más, podemos decir, más amigable y entonces pues veo como si fuera pues que todo el entorno no es tan duro. La curva de aterrizaje es más suave que en España, donde podemos decir de que luego te encuentras toda esta burocracia y todo este malestar que comentamos en nuestro último vídeo de Soy un piloto de drones, no un delincuente, y nuestro podcast. Y la verdad que esperemos que aquí sea diferente y que el trato, ¿no? Porque también nos gustaría tener la experiencia con las autoridades, aunque ahí tendría Sí. que ser entre noruego y en inglés y puede que sea una situación así un poco rara y no sé si podremos grabarlo, porque claro, si voy yo solo, bueno, a lo mejor le digo a María que venga conmigo y que me grabe. Y la verdad es que sí, creo que la curva de aprendizaje y la curva de mejora en el caso español es mucho más grande que en el caso, porque siempre todo se puede mejorar, ¿no? Calle, toda la página web y toda la información se puede crear para que sea más accesible, para que sea más entendible, para que sea pues mucho más fácil de poder pues acceder a este sector que es tan sumamente revolucionario y que estamos tan encantados con él. Por comentar una serie de matices a lo que ha dicho Dani de lo que se debe hacer, muy rápidamente en la web y simplemente entrando en un par de enlaces más y ya te dan un poquito más de detalles. Y, por ejemplo, hemos visto que, aparte de los mapas, que hay que estudiarlos, está dividido por NOTAMs, por CTRs, por espacios naturales, ya hemos visto lo primero que los espacios naturales están muy acotados a lo que debe ser el espacio natural y no a áreas inmensas de kilómetros simplemente prohibidas, como está, por ejemplo, en nuestro país, en España. Ya eso nos gusta mucho, que se protege lo que realmente hay que proteger y no lo que pues, son espacios normales y ya está, ¿no? Eso por un lado. Luego hemos visto que
te recomiendan que evites sobrevolar personas ajenas a la propiedad. Esto es, o sea, perdón, ajenas a la operación. Esto es lógico, es un poco también lo que pasa en la mayoría de países, y que evites volar aglomeraciones de personas. No hemos visto que haya referencia, Dani, a aglomeraciones de edificios. Ujú. Seguiremos investigando, pero esto lo que nos dice es que las mismas reglas que se rigen para volar en cualquier lugar también se regirían sobrevolando aglomeraciones de edificios, y además de que es una cosa un poco ambigua, que tampoco sabemos muy bien a qué se refiere, allí siempre y cuando no hubiera aglomeraciones de personas se podría hacer. Siempre nos dicen que ellos marcan una distancia, o sea, bueno, como una línea entre drones de más de 500 gramos y los de menos de 500 gramos, y la gran diferencia sobre todo es que si tú operas con un dron de más de 500 gramos, tienes que estar a al menos 150 metros de distancia de aglomeraciones de personas. Esto está bastante bien. Es algo similar a lo que tenemos nosotros en cuanto a categoría. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, a nivel España, se establecería también una diferencia entre drones de menos de 900 gramos que podrían estar a lo mejor un poquito más cerca, y no solo a nivel de aglomeraciones de personas, sino de núcleos urbanos un poco extraños. Evidentemente en España es mucho más complicado, como todo, pero allí es súper simple. Es aglomeraciones de personas. Si tienes un dron de más de 500 gramos, tienes que estar a 150 metros de distancia como mínimo. Y si tienes un dron de menos de 500 gramos, tienes que estar a como mínimo 30 metros de distancia, que me parece muy bien. Yo creo que es que no hace falta estar encima de las personas. Si tú quieres grabar a unas personas, pues tú te vas a una distancia y las grabas. Y con total seguridad lo puedes hacer. Y yo creo que en este sentido la legislación de Noruega, pues yo estoy muy, muy de acuerdo con ellos. Me ha gustado mucho, aparte de lo que hemos visto de la web, de la usabilidad que comenta Dani, me ha gustado mucho que hay unos pequeños dibujitos como si fuera un cómic en el que se nos explica, pues, por ejemplo, lo de los aeropuertos, se nos explica cómo mantener la distancia de seguridad, se nos explican varias cosas, y hay una que me parece que está perfectamente explicada, que es cuál es la altura del dron, que tiene que ser 120 metros sobre el terreno, Ujú. y hay un dibujito que se va curvando una montaña y te va diciendo que siempre y cuando haya una superficie, aunque sea en vertical, tiene que haber 120 metros bueno, pues esta distancia de seguridad. Me parece que está súper bien explicado, que quita líos que hemos tenido, por ejemplo, aquí hemos tenido muchos líos de si hay un obstáculo, puedes subir 15 metros más, siempre que esté dentro de los 150 metros de la redonda, un poco como un rompecabezas. Allí es súper simple. Y también respecto al tema de la matrícula, que nosotros sabéis que recomendamos que sea una placa buena, ignífuga, bien adherida, que nos permita que si tenemos algún accidente, pues el dron se pueda identificar. Pues si lo perdemos o cualquier cosa, que haya una persona que se pueda poner en contacto con nosotros. Y también especifica que, eso es lo que recomendamos, no es que sea obligatorio. Aquí especifica que también puede ser un código QR en el que se contenga sobre todo el número de operador. Y bueno, me ha parecido que son cosas de sentido común. Creo que deberíamos aprender, en este caso, de lo que nos propone Noruega. Sí que es cierto que está esta tasa de 22 euros. Yo lo veo bien porque es una especie de tasa, pues como en muchos lugares hay una tasa turística, ellos una tasa para volar tu dron allí. Y luego con eso ya accedes a todos los cursos de manera gratuita. O sea, luego no te van a cobrar más, así que yo lo veo bien. Y bueno, pues en principio yo sí que estoy bastante contento en lo que está aquí planteado. Creo que nos ayudará mucho a exprimir el Mini 3 cuando lo tengamos allí. Y en principio, bueno, estoy contento de cómo han hecho las cosas en Noruega en cuanto a drones. A ver qué tal, porque esto es la teoría, estas son las reglas de juego y luego cuando estemos aquí volando, pues ya veremos cómo la gente, pues si se comporta como si fuera que soy un delincuente o Eso directamente, es. pues como decíamos, como las motos y los coches en medio de Barcelona, que pues bueno, da igual y que realmente pues que es algo normal y cuando hay más cuando es un dron de menos de 250 gramos que realmente pues el impacto puede ser mínimo y el peligro es nulo, ¿no? Prácticamente. Así que ya veremos qué tal. Sobre todo pues cuando tengamos el Mini 3 entre nuestras manos. ¿Ya tienes ganas de tenerlo? A ver, en principio sí, o sea, en parte sí, en parte no, porque siempre que viene un dron ya sabéis que es un momento de agobio para nosotros, porque lo tenemos que comprar rápido para que venga Ujú. lo antes posible, nada más tenerlo, pedir la matrícula para que venga lo antes posible, hacer la guía, hacer el curso, y son unas primeras semanas en las que yo os reconozco que no disfruto del dron. Esto es un poco triste Ujú. que lo diga, pero es así. Yo recuerdo cuando me venía un Mavic 2 o me venía un Phantom 4, los primeros días era juguetilandia y ver cómo iba esto, cómo iba esto otro, el primer vuelo. Ahora, por ejemplo, con el Mavic 3,
el primer vuelo lo hicimos ya para captar las imágenes, casi ni disfruté ese primer despegue de un dron de características así tan importantes. Y además tenemos el handicap de que a lo mejor pues, nos ha pasado, por ejemplo, varias veces que justo esta semana llueve todos los días o está nublado, que nos pasó, por ejemplo, con el Air 2S. Justo nos llegó y la primera semana todos los días nublado. Y claro, son momentos que en lugar de disfrutar estás con estrés. Entonces, bueno, por esa parte no, pero por otra, Dani, el Mini 3 es, bueno, por poco bien que lo hagan, será un éxito de ventas. El miedo que tenemos es que suba el precio con la calidad. Esperemos que Ujú. no mucho, pero si mantienen un rango de precio que no suba de los 500, 600 euros, va a ser un dron que seguro que mucha gente va a estar atenta a él. De hecho, queremos sortear uno, ¿no, Dani? Así es, tenemos, ya lo dijimos, creo recordar cuando llegamos a 30.000 suscriptores, que nos íbamos a esperar a que saliera el Mini 3 para sortearlo y tenemos que ir ya pensando, a ver si pues definimos cómo acceder a este sorteo y ya empezamos pues, a que la gente de Droneando pueda participar, a toda nuestra comunidad pueda participar para que le toque este super dron. Pues perfecto, Dani. Pues nada, nos tendrás que ir informando. ¿Dónde no nos has contado cómo es tu casa, dónde vives? Pues estoy en el centro de Oslo y la verdad que estaba muy bien, lo encontré mediante Facebook en el Marketplace. Estuvimos mirando en Airbnb, pero la verdad es que todo estaba carísimo y gracias a utilizar los grupos de Facebook, que aunque en nuestro sector suele utilizarse más para crear ahí conflicto y sobre todo para hacer crítica de otros compañeros, en este caso pues hemos tenido suerte y hemos encontrado una oportunidad aquí bastante asequible y porque ya sabéis que los sueldos de Noruega son muchísimo más altos que los de España y entonces pues estoy muy, muy contento. Ya si eso os haré un tour por aquí por casa y ya veréis a ver qué opináis sobre el pisito. ¿Sientes tú, hay algún elemento que tú veas, ostras, cómo se nota aquí el alto nivel adquisitivo que tienen? Sí, sobre todo es increíble ver tanto Tesla. Todos los coches en general son eléctricos, pero es exagerado ver todos los Model S que hay, los Model 3, los Model X. Cada coche, cada cuatro coches, un coche es Tesla en calle, es increíble. Y bueno, las calidades, sobre todo cuando vienes con el tren, ves que el tren no hace prácticamente ruido, todo está súper limpio, los materiales que utilizan son súper buenos en general, todo pues de alta calidad. Algo que sí que me llama la atención es las casas, luego pues está todo hecho con madera, con el objetivo de que el frío no se pierda. Por ejemplo, pues tenemos chimenea, que eso pues en Altea la Vieja también tengo, y siempre me da mucho, pues, no sé, me recuerda a mi casa, a mi infancia, y la verdad es que es un país súper interesante y si tenéis oportunidad de venir o estar una temporada viviendo aquí, os lo recomiendo. A ver, aún no he estado, es la segunda vez que vengo a Oslo de viaje, ¿no? Pero ahora es cuando voy a estar 4 meses. Y es cierto que está mi prima también, mi prima Sara lleva aquí viviendo 9 10 años y ya nos ha metido en un grupo de Telegram para hacer, pues podemos convoy, ¿no? De un grupo de españoles por Noruega y la verdad es que pues tenemos bastantes conocidos aquí. También está la hermana de una amiga, Laura Petersen. Y nada, vamos a ver si podemos, aparte de contar historias relacionadas con drones, pues poder pues, contar así anécdotas y mini historias relacionadas con la gente que vive aquí, los españoles. Y si alguien se anima a venir con su dron, pues ya sabe que aquí es un sitio donde iremos, ¿no? Iremos creando contenido sobre el tema. El primer vuelo en Noruega, pues nos para la policía, ¿no? Ya veremos, según lo que nos vayamos encontrando, ya iremos creando contenido y sobre todo pues respondiendo a todas las dudas que tengáis. Ya sabéis que nos podéis dejar las dudas aquí ahora tanto en iVoox que los que estáis escuchando y en YouTube, que ahora pues porque gracias a que lo subimos pues que allá ahora tienen muchas más opciones, porque claro, Spotify, podcast Hmm. de Apple, ahí por ejemplo solo pueden poner 5 estrellas, que ya es algo, nos tenéis que poner todos 5 estrellas a nuestro super podcast o ahora video podcast. Pero bueno, nos pueden dejar sus comentarios tanto en el podcast que creamos, ¿no? En droneando.info/278, que será este, y como decía, en iVoox y en YouTube. Así hay comunicación, que hay feedback. Pensaba, chicos, que Dani os iba a invitar a su casa. Cuando ha empezado a decir, no, pues si queréis, si os gusta viajar con el dron aquí en Noruega, digo, está a punto de tener una habitación, yo os dejo la habitación.
Lo cierto es que no Así que, tenemos chicos, habitación, el salón es muy grande, ah, estamos mirando a ver cómo ponerlo del sofá cama o algo así. Y bueno, no os puedo ofrecer a todos cobijo, la verdad, porque oh, sería un caos. Pero vamos, que si alguien viene y sabe que está aquí, que me envíe un mensaje privado en Instagram y será un placer quedar con él, claro que sí. O si hay alguien de Dani. Noruega que nos vea, vamos, o que nos escuche, claro que sí, podemos También. hacer ahí un mini grupito. Y yo ahora mismo aquí, pues eso, no es que esté solo, pero María se tiene que ir pues, a la universidad donde va o al espacio donde va a adquirir estos conocimientos relacionados con las técnicas que va a aprender. Y yo pues me quedo aquí en casa trabajando, droneando. Así que ese Y, sería el tema. y yo recuerdo cuando Dani y yo vivíamos juntos, Dani estaba Ujú. enganchado al salmón, era su vicio. Siempre que iba a la Así es. pescadería, si lo encontraba barato, compraba el salmón para congelarlo para 3 meses. El congelador siempre lleno de salmón. Ahora, Dani, estás en Disneylandia para ti. Así es, la verdad, el primer día hay un... Bueno, he estado pensando en qué tipo de contenido voy a hacer, no para droneando, sino también a lo mejor para mi marca personal o una nueva marca que estoy pensando con María. Y la idea era respecto a lo que comenta Calle del salmón, es que lo he encontrado bastante barato, a 10 euros el kilo, una pieza así de grande, Ostras, limpia. Es cierto que en España lo podemos encontrar la pieza con la espina y con pues, la cabeza a 7-8 euros en algunos supermercados, pero encontrártelo limpio de normal suele costar 17-18 euros y aquí lo hemos encontrado con un color súper llamativo, no el blanquecino que tenemos allí en nuestra zona, un color mucho más vívido, más rojo así tirando para sangre y la verdad es que estaba muy bueno. Lo primero que hice fue comprar salmón, caña. Eso está claro. Sí, 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 sí. me lo creo, Y pues nada, nada, Dani, ya irás informándonos y bueno, ya digo, estará guay porque yo creo que podemos aprovecharlo para, ya sabéis que cuando viene un dron y empezamos a conseguir imágenes, al final como estamos en Altea, pues tenemos la Altea ya repasada. Muchos vienen a conocer Altea y ya la conocen. No, si es que eso ya lo ya he visto ves. ya en este vídeo. Este no sé qué. Y aquí es donde Dani y Calle estuvieron probando el Smart Controller, no sé qué. Y ahora pues también podremos tener imágenes, que en pocos canales creo yo que podrán decir eso, Dani, ¿eh? Imágenes del Mini 2 de dos países, bueno, dos lugares del mundo tan distintos además. A ver si tenemos Así suerte es. e incluso pillas algo de nieve. Así que y tal vez sea un buen momento para estar atentos a nuestros vídeos y podcasts. Nevar, estoy aquí desde el lunes. Bueno, esto se va a publicar el 13, el miércoles 13 del 4, ¿vale? Yo llegué aquí el 28, el lunes 28, y lo estamos grabando el 31. Pues los últimos, esta es la tercera noche que dormimos aquí y las últimas 2 o 3 tardes ha nevado. No ha cuajado la nieve, no está en el Ostras. suelo, pero sí que ha nevado. Y hubo justamente un día, ya sí os pondré imágenes que las grabé con el móvil, y como nos empapábamos de nieve y teníamos toda la chaqueta llena de nieve. Y bueno, eso la verdad que pase, porque en Altea, por ejemplo, sí que hay veces que hemos ido a la sierra, bueno, a veces, o una vez cada 20 años nieva en la Sierra de Altea, y sí que pues subiendo a la parte más alta, porque yo vivo en la sierra y pues con mi padre sobre todo que le gustaba, pues íbamos con la furgoneta y subíamos y ahí pues veíamos nevar, ¿no? Y luego obviamente cuando vas a esquiar también, pero bueno, tampoco es que nieve, ves la nieve en el suelo y ya está. Y la verdad que mola la experiencia de poder ver la nieve caer. Y estaría guay grabar con la nieve. No sé si el dron lo aguantará, aunque si Claro, aguanta, ¿no? hombre. Los relámpagos y cuando Sí, sí, llovió sí. ahí en Benidorm y todo eso. Y la humedad, supongo que la nieve también. No sé cómo estará Sí, la sí. normativa respecto a eso, si puedes volar con nieve. Es una buena pregunta para En Noruega. preguntarles. Sí, Tendrás sí, que en irte a Noruega. Noruega. Cuando te pare un policía noruego, se lo explicas. Bueno, lo bueno es que tenemos un correo que creo que le vamos a preguntar unas cuantas cosillas para Sí. estar seguros al 100%. Y así, sobre todo eso, si tenéis alguna duda o queréis, o es más, o tenéis más conocimiento que nosotros, ya sabéis que nos podéis contactar de todas las formas que he dicho y así pues ir creando este contenido súper interesante en Noruega. Así que nada, Calle, ¿tienes algo más que comentar o me despido? Nada, cuando quieras despedirte y nos vemos en la siguiente aventura de Dani en Noruega. Pues nada, drones, ha sido un placer teneros aquí el primer podcast grabando aquí en el comedor de mi nuevo pisito que voy a tener durante 4 meses aquí en Oslo. Y nada, espero grabar muchos más. No sé si buscar una zona que haya más entorno, sea más bonito o que tenga más espacio detrás para que se difumine todo. La chimenea. Y
de Y fondo. la chimenea muy bien. Buscaré un hueco ahí. Solo que ahora mismo estoy en la mesa y la mesa es lo único que tengo aquí en el salón donde poder ponerme. Y nada, ¿qué es eso? Acabo de llegar y bueno, ya os comentaré otro día si eso, de que hemos grabado hoy porque no podíamos grabar antes porque me habían perdido la maleta y tenía ahí el trípode y tenía ahí las luces y bueno, menos mal que lo hemos recuperado todo 48 horas después y ha sido todo un paripé, ha sido un drama todo. Pero bueno, eso sería ya para otro vídeo. Así que nada, Dornes, espero que os guste todo este contenido y nos vemos en el siguiente podcast, ¿vale? Audio, vídeo, podcast. Un saludo. Chao, chao. Un abrazo, chicos. Chao, chao.